En el pintoresco pueblo de Silver Oaks, el impactante asesinato de Jeremy Sullivan, de 26 años, sacudió a la comunidad. Lo que al principio parecía ser un trágico accidente, pronto se desenmarañó en una historia oscura y retorcida de amor, obsesión y traición. Jeremy, recién casado con su hermanastro, Eric Daniels, fue encontrado muerto solo unas horas después de su boda, en lo que debería haber sido el día más feliz de sus vidas. Pero bajo la superficie de su aparentemente perfecta unión se escondían secretos peligrosos que llevaron a un final mortal. Eric Daniels, encantador, magnético y admirado por todos en el pueblo, era el chico de oro. Jeremy, más callado y retraído, siempre había vivido a su sombra. Pero su relación iba mucho más allá del afecto fraternal. Detrás de puertas cerradas, su vínculo era algo mucho más complicado, algo que nadie podría haber imaginado. Una historia de amor nacida del secreto y convertida en obsesión. La posesividad de Eric sobre Jeremy llevaría a consecuencias devastadoras. Jeremy siempre había sido el callado. Desde el momento en que su madre se volvió a casar y se mudó a la lujosa casa de los Daniels, supo que su vida iba a ser diferente, pero nunca imaginó que cambiaría de la manera en que lo hizo. Cuando Linda, la madre de Jeremy, se casó con Leonard Daniels, un exitoso hombre de negocios, Jeremy se encontró viviendo en un mundo que le resultaba extraño. Había crecido en una casa modesta, donde su madre trabajaba largas horas solo para poner comida en la mesa. Pero el hogar de Leonard era todo lo contrario. Extensos jardines, pisos de mármol, habitaciones que parecían extenderse para siempre. Era un mundo de riqueza y privilegios, y fue allí donde Jeremy conoció a su nuevo hermanastro, Eric. Eric Daniels era todo lo que Jeremy no era: alto, seguro de sí mismo, y popular sin esfuerzo. Con solo 18 años, Eric ya se había ganado un nombre en Silver Oaks. Era el atleta estrella, el presidente de la clase, el chico que todos admiraban. Y a los 16 años, Jeremy se sentía invisible a su lado. Al principio, su relación era cortés, pero distante. Eric tenía su propio círculo de amigos, su propio mundo, y Jeremy no formaba parte de él. Los dos jóvenes se cruzaban en los pasillos, intercambiaban breves palabras en la cena, pero eso era lo máximo de su interacción. Jeremy se mantenía al margen, contento de pasar su tiempo en su habitación, dibujando o leyendo, mientras Eric vivía su vida en el centro de atención. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Leonard y Linda se fueron por un mes en un viaje de negocios extendido, dejando a los chicos solos en la casa. Sin sus padres alrededor, la dinámica entre Eric y Jeremy cambió. La casa, que siempre había parecido tan grande y abrumadora, se sentía más pequeña con solo los dos en ella. La distancia que había existido entre ellos comenzó a disminuir. Empezó lentamente. Pequeños momentos que Jeremy no pensó mucho en ese momento. Veían televisión juntos en la sala de estar, sentados al principio en extremos opuestos del sofá y luego acercándose poco a poco. Eric le preguntaba a Jeremy sobre sus dibujos, algo que nadie había hecho antes. Jeremy siempre había sido tímido con su arte, nunca lo mostraba a nadie, pero con Eric se sentía diferente. Había algo en la forma en que Eric lo miraba, algo que hacía que Jeremy se sintiera visto por primera vez. No pasó mucho tiempo antes de que esos pequeños momentos se convirtieran en algo más. Jeremy no estaba seguro de cuándo ocurrió exactamente, pero hubo un cambio en el aire entre ellos. Los toques que una vez se sintieron casuales, una mano en su hombro, un roce de dedos al cruzarse en la cocina, comenzaron a prolongarse. Había miradas que duraban un poco más de lo necesario, palabras que llevaban más peso del que debían. Jeremy podía sentirlo, esa extraña atracción hacia Eric, pero no sabía qué hacer con eso. Nunca había sentido algo así antes, y eso lo aterrorizaba. Pero Eric parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. Una noche, mientras estaban sentados en el porche trasero,
el aire cargado con el calor del verano, Eric se volvió hacia Jeremy con una mirada que hizo que su corazón latiera con fuerza. ¿Alguna vez sientes que no perteneces aquí?, preguntó Eric en voz baja. Jeremy lo miró, sin estar seguro de a qué se refería. ¿Qué quieres decir? Eric suspiró, pasándose una mano por su oscuro cabello. No sé, a veces siento que solo finjo, como si todos esperaran que sea este tipo perfecto, pero no lo soy, solo soy yo. Jeremy no sabía qué decir. Siempre había visto a Eric como alguien que lo tenía todo bajo control, alguien intocable. Pero al oírlo hablar así, tan vulnerable, Jeremy se dio cuenta de que tal vez no eran tan diferentes después de todo. Yo también me siento así, admitió Jeremy en voz baja. Eric lo miró entonces, lo miró de verdad, y por primera vez, Jeremy sintió que no era invisible. Esa fue la noche en que las cosas cambiaron entre ellos. Comenzó con un toque. La mano de Eric en la rodilla de Jeremy, al principio casual, pero luego apretando, como si estuviera probando el terreno. La respiración de Jeremy se agitó, pero no se apartó. No podía. Había algo magnético en Eric, algo que lo atraía, incluso cuando cada parte de él gritaba que esto estaba mal. Y entonces, Eric lo besó. No fue suave ni tierno. Fue duro, desesperado, como si Eric hubiera estado conteniéndose demasiado tiempo y no pudiera esperar más. Jeremy se quedó congelado por un momento, su mente corriendo, pero luego le devolvió el beso. Era como si se rompiera una presa, toda la tensión que había estado acumulándose entre ellos estallando en ese momento. Después de eso, no hubo vuelta atrás. Lo que siguió fue un torbellino de encuentros secretos, momentos robados cuando no había nadie más alrededor. No podían mantener las manos alejadas el uno del otro, la emoción de su relación prohibida, llevándolos cada vez más a un mundo donde las reglas no importaban. Jeremy nunca había sentido algo así antes, esta intensidad, este deseo, y eso le aterraba tanto como le emocionaba. Pero mientras Jeremy caía cada vez más, Eric estaba cambiando. A medida que su relación se volvía más intensa, también lo hacía el comportamiento de Eric. Se volvía posesivo, exigiendo más y más del tiempo de Jeremy, su atención, su amor. Se enojaba si Jeremy siquiera miraba a otra persona. Su temperamento se encendía de maneras que dejaban a Jeremy sintiéndose atrapado. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Jeremy estaba demasiado comprometido. Eric se había convertido en una obsesión, y Jeremy no podía escapar de él. No pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a notar la extraña dinámica entre ellos. Sus padres estaban ajenos, demasiado envueltos en sus propias vidas para ver lo que estaba ocurriendo frente a sus narices, pero sus amigos podían sentir que algo estaba mal. Jeremy trataba de mantenerse bajo perfil, de actuar como si todo fuera normal, pero la posesividad de Eric lo hacía imposible. Era como si a él no le importara quién lo viera, no le importara lo que alguien pensara. Jeremy le pertenecía, y no iba a permitir que nadie lo olvidara. Y luego vino la propuesta. Jeremy no la esperaba. Las cosas entre él y Eric habían estado tensas durante meses, la presión de mantener su relación en secreto pesando sobre ambos. Habían estado peleando más, la intensidad de sus sentimientos saliéndose de control. Jeremy incluso había pensado en terminar todo, en alejarse antes de que empeorara. Pero Eric no lo dejaría ir tan fácilmente. Una noche, después de otra discusión, Eric apareció en la puerta de Jeremy, con el rostro pálido y los ojos llenos de desesperación. «Necesitamos hablar», dijo Eric con la voz temblorosa. Jeremy suspiró, sin ánimos para otra pelea. «¿Ahora qué?» Eric no respondió. En lugar de eso, metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Jeremy se detuvo. «No puedo perderte», dijo Eric, con la voz cargada de emoción. «No lo haré». Jeremy miró la caja, con la mente en blanco.
No era así como se suponía que debían ser las cosas. No debían estar juntos de esta manera, no abiertamente, no donde todos pudieran verlos. Pero cuando Eric abrió la caja, revelando una simple banda de oro, Jeremy sintió que algo cambiaba dentro de él. «Te amo», dijo Eric, en un susurro apenas audible. «Sé que esto es una locura, pero no me importa. Te quiero, para siempre». Por un momento, Jeremy no dijo nada. No sabía qué decir. Había pasado su vida buscando algo, alguien que lo hiciera sentir que pertenecía, y en ese momento se dio cuenta de que Eric era esa persona. No importaba lo complicado o lo incorrecto, no podía alejarse. No quería hacerlo. Así que dijo que sí. La boda fue pequeña, solo con familiares cercanos y algunos amigos. Sus padres estaban encantados, ajenos a la oscura y complicada historia entre sus hijos. Para todos era una hermosa historia de amor, una celebración de dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Pero Jeremy sabía la verdad. Sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más peligroso. Al estar en el altar, intercambiando votos, Jeremy no podía deshacerse de la sensación de que algo iba mal. El aire a su alrededor se sentía pesado, como si una tormenta se acercara justo más allá del horizonte, esperando estallar. Eric le apretó la mano, con los ojos brillando de amor y posesión. Y por un momento, Jeremy sintió un destello de miedo, pero lo dejó pasar. Esta era su vida ahora. No sabía que la historia no terminaría con la boda. Apenas estaba comenzando. La boda había sido hermosa, o al menos eso decían todos. Una pequeña reunión de familiares y amigos cercanos en el amplio jardín de los Daniels, el sol bañando la ceremonia en un resplandor dorado. Para el mundo exterior había sido un día perfecto, una celebración del amor entre dos personas que habían desafiado las adversidades y encontrado la felicidad juntos. Pero para Jeremy, la boda se sentía como algo completamente distinto. No era una celebración, era una trampa. Desde el momento en que dijo, «Sí, acepto», Jeremy sintió que el peso de su decisión se asentaba pesadamente en su pecho. Amaba a Eric, o al menos eso creía, pero había una oscuridad en su relación que ya no podía ignorar. La posesividad de Eric, que alguna vez había parecido casi romántica, se había convertido en algo mucho más absorbente. Y ahora, mientras Jeremy estaba junto a su nuevo esposo, con las manos entrelazadas, no podía deshacerse de la sensación de que había cometido un terrible error. La recepción que siguió estuvo llena de risas y sonrisas. Eric estaba en su elemento, cautivando a todos con su sonrisa fácil y su presencia magnética. Jeremy observaba desde la distancia, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que debería sentirse feliz. Después de todo, era su día de boda. Pero todo lo que podía sentir era una creciente sensación de inquietud. Eric apenas se había apartado de su lado en todo el día. Incluso ahora, mientras conversaba con los invitados, mantenía una mano posesiva en la espalda de Jeremy, como recordándole que ahora le pertenecía. Jeremy trató de sonreír, de fingir que todo estaba bien, pero la verdad era que se sentía asfixiado. Cada vez que miraba a Eric, veía la misma expresión en sus ojos. Amor, sí, pero también algo más oscuro. Obsesión. Para cuando el último invitado se fue y la casa quedó en silencio, Jeremy estaba agotado. Había pasado todo el día fingiendo, forzando sonrisas y haciendo pequeñas charlas, mientras el peso de su decisión lo aplastaba. Mientras él y Eric se dirigían a su habitación, Jeremy no pudo evitar sentir una sensación de temor que lo invadía. Una vez que estuvieron solos, la tensión entre ellos se hizo aún más palpable. Eric había estado bebiendo durante la noche, y ahora sus movimientos eran lentos y deliberados. Se volvió hacia Jeremy, con los ojos oscuros e intensos. «Lo logramos», dijo Eric suavemente, acercándose a él.
Eres mío ahora, para siempre. Jeremy trató de sonreír, pero no llegó a sus ojos. Sí, lo hicimos. La mano de Eric se posó en la nuca de Jeremy, con un agarre firme pero no doloroso. «No pareces muy feliz», dijo, con la voz baja. «¿No estás feliz, Jeremy?» Jeremy tragó saliva, con el pulso acelerado. «Solo estoy cansado», dijo en voz baja. «Ha sido un día largo». La mirada de Eric no se desvió. Estudió el rostro de Jeremy por un momento, como si buscara algo, antes de soltarlo finalmente. «Tienes razón», dijo, con un tono más suave. «Ha sido un día largo». Se metieron en la cama juntos, pero Jeremy no podía dormir. Se quedó despierto durante horas, escuchando la respiración constante de Eric a su lado, con la mente a mil. Sabía desde hacía tiempo que algo andaba mal en su relación, pero ahora, acostado junto a su esposo, la realidad lo golpeaba de lleno. Eric no solo era posesivo, era peligroso. En las semanas que siguieron, la incomodidad de Jeremy solo creció. El comportamiento de Eric se volvió más errático, más controlador. Exigía saber dónde estaba Jeremy en todo momento, con quién estaba, qué hacía. Si Jeremy llegaba tarde a casa, aunque solo fueran unos minutos, Eric explotaba en un ataque de celos, acusándolo de ser infiel, de querer dejarlo. Las acusaciones se volvían cada vez más frecuentes, y cada una era más intensa que la anterior. Al principio, Jeremy intentó razonar con él, tranquilizarlo diciéndole que no iba a ningún lado, pero nada de lo que decía parecía calmar a Eric. Es más, sus intentos de tranquilizarlo solo parecían empeorar las cosas. Una noche, después de otra discusión, Eric agarró a Jeremy del brazo. Su agarre era fuerte y le dejaba marcas. «¿Crees que puedes dejarme?», siseó, su voz llena de veneno. «¿Crees que puedes simplemente irte?» Jeremy se soltó el brazo, con el corazón latiéndole rápido en el pecho. «Eric, para, me estás lastimando». El rostro de Eric se suavizó de inmediato, la culpa apareciendo en su expresión. Extendió la mano hacia Jeremy, sus manos temblando. «Lo siento», susurró. «No quise hacerlo. Es solo que... No puedo perderte, Jeremy. No quiero». Jeremy asintió, pero la verdad era que no sabía cuánto más podría soportar. El hombre al que había amado, el hombre con el que se había casado, se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Y con cada día que pasaba, la oscuridad en los ojos de Eric crecía. No era solo la posesividad de Eric lo que asustaba a Jeremy. Era la forma en que lo manipulaba, la manera en que lo hacía sentir que él era el culpable. Cada discusión, cada pelea, siempre terminaba con Eric disculpándose, prometiendo cambiar, ser mejor. Y por un tiempo, las cosas se calmaban. Pero nunca duraba. Jeremy se sentía atrapado, encerrado en un ciclo del que no podía liberarse. No tenía a quién recurrir. Sus padres seguían sin darse cuenta, demasiado ocupados en sus propias vidas como para notar las grietas en el matrimonio de sus hijos. Y sus amigos, los pocos que tenía, estaban empezando a alejarse. Eric se había asegurado de eso. Lo había aislado de todos, haciéndole imposible pedir ayuda. Una tarde, después de una pelea particularmente mala, Jeremy tomó una decisión. No podía seguir viviendo así. Tenía que irse. Empacó una pequeña bolsa, sus manos temblaban mientras metía ropa en ella. No sabía a dónde iba ni cuánto tiempo estaría fuera, pero sabía que tenía que salir antes de que las cosas empeoraran. Tenía que alejarse de Eric, del control asfixiante que había tomado su vida. Mientras cerraba la cremallera de la bolsa, la puerta de su habitación se abrió con un crujido. Eric estaba en la entrada. Su expresión era indescifrable. El corazón de Jeremy latía con fuerza en el pecho mientras se quedaba congelado, con la bolsa aún en la mano. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Eric, su voz calmada, casi demasiado calmada. Jeremy tragó saliva, con el pulso acelerado.
Me voy. Los ojos de Eric se oscurecieron. Su mandíbula se tensó. No vas a ninguna parte. Jeremy negó con la cabeza. Su voz temblaba. Ya no puedo hacer esto, Eric. No puedo. Eric entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. El sonido del pestillo resonó en el silencio. ¿Crees que puedes simplemente irte de mí?, preguntó, su voz baja y peligrosa. ¿Después de todo lo que hemos pasado? Jeremy dio un paso hacia atrás, con el corazón acelerado. Eric, por favor, solo necesito un poco de espacio. Pero Eric no escuchaba. Se acercó a Jeremy. Sus ojos destellaban de ira. No hay espacio. No hay irse. Eres mío, Jeremy. ¿Entiendes eso? Eres mío. Jeremy sintió un escalofrío recorrer su columna cuando Eric le quitó la bolsa de la mano y la arrojó al otro lado de la habitación. Ahora sus manos temblaban y respiraba de forma entrecortada. Eric, por favor, susurró Jeremy, su voz apenas audible. Pero Eric no se detuvo. Agarró a Jeremy por los hombros. Su agarre era fuerte e implacable. «¡Eres mío!», siseó, sus ojos desbordantes de rabia. «No te vas. No ahora. Nunca». Jeremy luchó por liberarse, el pánico creciendo en su pecho. No podía respirar. No podía pensar. Todo lo que podía ver era el rostro de Eric, deformado por la ira, y la realidad de que no lo iba a dejar ir. «¡Eric, para!», gritó Jeremy, su voz quebrándose. «¡Me estás lastimando!». Pero Eric no escuchaba. Su agarre solo se hizo más fuerte, sus uñas clavándose en la piel de Jeremy. Y entonces, en un momento que lo cambiaría todo, Eric lo empujó. No fue difícil, no realmente, pero la fuerza del empujón hizo que Jeremy retrocediera, tropezando con el borde de la alfombra. Cayó, su cabeza golpeando la esquina de la mesita de noche con un crujido espeluznante. Por un momento, hubo silencio. Jeremy yacía inmóvil en el suelo, su respiración llegando en jadeos cortos y entrecortados. Un dolor intenso atravesó su cabeza. Su visión se nublaba mientras la sangre se acumulaba bajo él. Eric se quedó congelado, sus ojos abiertos de par en par, mirando a Jeremy con asombro, sus manos aún temblando por la fuerza del empujón. «Jeremy», susurró Eric, con la voz temblorosa. «No quise hacerlo, pero ya era demasiado tarde». La visión de Jeremy se desvaneció en negro. Su cuerpo se volvió inerte mientras el mundo a su alrededor se disolvía en la oscuridad. Eric cayó de rodillas junto a él, sus manos vacilando sobre el cuerpo sin vida de Jeremy, como si no supiera qué hacer, como si de alguna forma pudiera deshacer lo que acababa de suceder. «No», murmuró Eric con la voz quebrada. «No, no, no». Pero no había nada que pudiera hacer. Jeremy se había ido. Y en ese momento, Eric se arrodilló junto al cuerpo sin vida de su esposo, mientras la fría realidad de lo que había hecho se hundía en su mente. Sus manos, aún temblorosas, vacilaron sobre Jeremy, sin saber si tocarlo, sacudirlo para despertarlo, o mantenerse lejos del horror que él mismo había causado. Su mente corría, buscando una respuesta, una salida, pero el silencio de la habitación le gritaba la verdad. Jeremy estaba muerto. El hombre que Eric había reclamado como suyo, el que había obsesionado, manipulado y controlado, se había ido. Y todo había sido por su culpa. Por un momento, Eric no pudo moverse. No podía pensar. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido retumbando en sus oídos, mientras miraba el rostro pálido y quieto de Jeremy. La sangre que se acumulaba bajo su cabeza se esparcía lentamente, tiñendo la alfombra blanca de un color carmesí. «No quise hacerlo», susurró Eric con la voz quebrada. «Jeremy, por favor, tienes que despertar». Pero Jeremy permaneció inmóvil, su cuerpo flácido, sus ojos cerrados. La vida que alguna vez lo llenó, la que había hecho que el mundo de Eric ardiera con pasión y deseo,
Se había ido, y no había forma de recuperarla. La respiración de Eric se volvió entrecortada mientras trataba de pensar, de comprender lo que acababa de suceder. Había sido un accidente. No había querido que esto pasara. Amaba a Jeremy. Lo amaba más que a nada, más que a cualquiera que hubiese amado en su vida. Pero el amor se había convertido en obsesión, y la obsesión había llevado a esto. Se levantó temblorosamente, sus piernas débiles bajo él, mientras se alejaba tambaleándose del cuerpo de Jeremy. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y por un breve momento consideró pedir ayuda, tomar su teléfono, marcar el 911. Pero, ¿qué podía decir? ¿Que había matado a su esposo? ¿Al hombre que había jurado proteger en un arrebato de celos? No, no había salida. La mente de Eric corría, buscando un plan, una forma de encubrir lo que había hecho. No podía ir a prisión, no podía dejar que nadie supiera lo que había pasado. Tenía que ser inteligente al respecto. Tenía que hacer que pareciera un accidente, que Jeremy se hubiera caído, que hubiera sido un trágico error. Esa era la única manera. Pero primero tenía que limpiar. Se movió rápidamente, su cuerpo en piloto automático mientras su mente lidiaba con el impacto de lo que había hecho. Tomó toallas del baño, presionándolas contra la alfombra manchada de sangre, tratando de limpiar las evidencias de la muerte de Jeremy. Pero cuanto más frotaba, más se extendía la sangre, filtrándose en las fibras de la alfombra, en los mismos cimientos de su hogar. Las manos de Eric estaban manchadas de rojo, su ropa salpicada de sangre, pero no se detuvo. No podía. Tenía que hacer que todo desapareciera. Tenía que arreglar esto. Pero por más que lo intentara, la mancha permanecía. Su respiración se volvió errática al comprender de nuevo la realidad de la situación. No podía deshacer lo que había pasado. No podía limpiar el desastre que había creado. Jeremy estaba muerto, y nada de lo que hiciera podría cambiar eso. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Eric se desplomó en el suelo, su espalda contra la pared, con la mirada perdida al frente. Sus manos temblaban en su regazo, aún manchadas con la sangre de Jeremy, mientras su mente se quedaba en blanco. La adrenalina que lo había impulsado, que lo había empujado a seguir adelante, a intentar arreglar las cosas, se había agotado, dejando solo el agotamiento en su lugar. Lo había matado. A la única persona que había amado más que a nada en el mundo. Y la había matado. Un sollozo escapó de la garganta de Eric, la primera grieta en la fachada que había intentado mantener. Las lágrimas nublaron su visión mientras enterraba su rostro en sus manos, su cuerpo sacudido por la fuerza de su dolor. «Lo siento», susurró, con la voz quebrada. «Lo siento mucho, Jeremy». Pero nadie escuchaba. No quedaba nadie para oírlo. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido de los suaves sollozos de Eric. La oscuridad afuera se había intensificado, proyectando largas sombras en la habitación, y por primera vez, Eric se sintió verdaderamente solo. Siempre había pensado que si lograba mantener a Jeremy cerca, si lograba que se quedara, serían felices. Tendrían la vida perfecta juntos. Pero ahora, esa vida se había esfumado, y todo lo que quedaba era la fría y vacía cáscara del hombre que había amado. Y en ese momento, Eric supo que no había vuelta atrás. No había forma de arreglar lo que se había roto. Se levantó lentamente, con las piernas inestables bajo él, y se acercó al cuerpo de Jeremy. Se arrodilló a su lado, sus manos temblorosas mientras extendía la mano para tocar el rostro frío e inerte de Jeremy. Su piel estaba pálida, sus labios azules, y el corazón de Eric dolió al verlo así. «Lo siento», susurró Eric de nuevo, con la voz ronca. «Lo siento tanto». Pero no hubo respuesta. Nunca la habría. Las manos de Eric cayeron a sus costados mientras permanecía arrodillado allí, mirando al hombre que había amado, al hombre que había perdido. Su mente estaba entumecida. El impacto de lo sucedido,
asentándose como un peso pesado en su pecho. No sabía qué hacer, no sabía a dónde ir desde allí. Solo sabía que no podía quedarse aquí. No así. Se levantó de nuevo, sus movimientos lentos y deliberados, y caminó hacia la ventana. La luna colgaba alta en el cielo, proyectando un suave resplandor sobre el patio, y por un momento, Eric consideró huir. Podía irse, podía desaparecer. Nadie tenía que saber lo que había pasado. Podría empezar de nuevo, encontrar una nueva vida en algún lugar lejos de allí. Pero incluso mientras el pensamiento cruzaba por su mente, sabía que era imposible. No podía huir de esto. No podía huir de lo que había hecho. Eric se apartó de la ventana, su mirada cayendo una vez más sobre el cuerpo de Jeremy. Lo había amado tanto, demasiado, y ahora él se había ido. Y en ese momento, Eric se dio cuenta de algo aterrador. Siempre había pensado que Jeremy le pertenecía, que podía retenerlo para siempre. Pero ahora que Jeremy se había ido, Eric era quien realmente estaba perdido. No le quedaba nada. El sonido de una sirena en la distancia rompió el silencio, sacando a Eric de sus pensamientos. Su corazón se aceleró al darse cuenta de lo que significaba. Alguien había pedido ayuda. Tal vez uno de los vecinos había escuchado el alboroto, o tal vez la policía había sido llamada por alguna otra razón. Pero no importaba. Estaban en camino. La respiración de Eric se atascó en su garganta mientras retrocedía de la ventana, su mente corriendo de nuevo. Tenía que pensar, tenía que idear un plan, pero ya era demasiado tarde. Las sirenas se acercaban, más fuertes, y Eric sabía que su tiempo se había acabado. Miró sus manos, todavía manchadas con la sangre de Jeremy, y por primera vez se dio cuenta de que no había escapatoria de esto. Había matado al hombre que amaba, y ahora pagaría el precio. Las sirenas se acercaban cada vez más, mientras las luces intermitentes rojas y azules llenaban la calle frente a la mansión de los Daniels. Eric se quedó congelado en el suelo, su espalda contra la pared, mirando al frente con la mente en blanco, mientras la realidad se cerraba a su alrededor. Escuchó los fuertes golpes en la puerta, las voces de los oficiales llamando, pero no se movió. No podía. Cuando la policía finalmente entró, no tardaron en encontrarlo. Eric no opuso resistencia. No intentó explicarse. Sus ojos estaban vacíos mientras lo alejaban del cuerpo de Jeremy, los oficiales intercambiando miradas, sin saber con qué se habían encontrado. La ciudad de Silver Oaks quedó conmocionada mientras se difundía la noticia de la muerte de Jeremy y el arresto de Eric. Nadie lo había visto venir. Nadie había sabido sobre la oscura y retorcida relación entre los hermanastros, oculta bajo una fachada de normalidad y amor. No pasó mucho tiempo para que la verdad saliera a la luz. El comportamiento obsesivo de Eric, su paranoia creciente y el trágico final que se cobró la vida de Jeremy. En los días que siguieron, las familias Daniels y Sullivan quedaron destrozadas por el dolor y la conmoción. La casa, una vez llena de vida y amor, ahora era una escena del crimen, un lugar donde los oscuros secretos finalmente habían salido a la luz. Mientras Eric estaba solo en su celda, esperando el juicio, revivía los eventos de esa noche, una y otra vez en su mente. Había amado a Jeremy, lo había amado demasiado, pero su amor había sido su perdición, y ahora no le quedaba nada más que el peso de su culpa. Había querido retener a Jeremy para siempre, pero al final fue su obsesión la que los destruyó a ambos.